Las pensiones por invalidez o viudez fueron una forma de persuadir a dar su vida por el Estado a los soldados, que así servían como propaganda a favor del tirano de turno, se llamara Imperio Romano, Chino o Griego. Durante la era cristiana, en la Edad Media, los caballeros feudales eran los únicos que entraban en combate, así que esas ayudas no tenían sentido. Sería Napoleón quien lo reviviría luego de robar a la iglesia todas sus propiedades, entre las cuales se incluían los hospitales, y así terminaron allí, en el monumento de los inválidos, los restos de Napoleón y su hermano José I de España, o Pepe Botellas, el borracho que dejó sin sueldo a los regimientos en América, lo cual derivó en la revolución de las guerras libertadoras americanas, la industrialización de la guerra. Fue después del discurso del resentido alemán Marx, que nunca trabajó y fue un mantenido de su padre, su suegro o sus amigos, cuando otro alemán, Bismarck, propuso una pensión general copiada del socialismo marxista, lo cual se llegaría a llamar estado de bienestar o sociedad del bienestar, un concepto de la política con el que se designa un modelo según el cual el Estado debe proveer servicios en cumplimiento de los derechos sociales adquiridos a la totalidad de los habitantes de un país, sin saberse de dónde provienen los recursos. Las pensiones públicas y el seguro social se desarrollaron a partir de la década de 1880 con la industrialización de los países occidentales o la revolución industrial, de la cual Marx tenía tanta envidia. El estado de bienestar surgió como una manera de superar la Gran Depresión de la década de 1930 bajo una forma de intervencionismo estatal para abordar el desempleo, la pérdida de producción y el colapso del sistema financiero. A finales de la década de 1970, el estado de bienestar capitalista contemporáneo comenzó a declinar debido a la crisis económica del capitalismo y la carga de pensiones que llevó a la quiebra de las fábricas, lo cual significó el fin de la era industrial en Occidente. Y a partir de entonces se pasó a la producción en Oriente, principalmente, donde en la actualidad se está llegando al mismo colapso y se prevé que el sistema de pensiones chino se quedará sin dinero muy pronto. En España, la seguridad social supone un 12% del PIB. La deuda de las administraciones públicas de la mayoría de los países occidentales se coloca en torno al 120% del PIB. El caso chino es excepcional, ya que debe el 350 del PIB. La deuda por concepto de pensiones es de más del 20% del PIB en todos los países de Sudamérica. Estas cifras aterradoras nos indican nada menos que la quiebra de Occidente y próximamente de todo el aparato productivo mundial. Tomemos un ejemplo. Las pensiones en Colombia valen 80 billones de pesos anuales. Lo que pagaron todos los colombianos por IVA en el año 2022 fueron 61 billones. Es decir, que nos gastamos más en pensiones de lo que se recauda en impuestos. Esto son solo pensiones, sin contar los demás gastos del Estado. Técnicamente, el Estado está quebrado porque gasta más de lo que recibe. Esto a favor de unos pocos privilegiados. Porque el pueblo raso nunca se va a pensionar. Y aquí extrapolamos al mundo. Estamos en el caso de Colombia, pero esto pasa en todo el planeta. Y menos se van a pensionar las personas pobres, porque el mercado laboral las excluye, ya que la gente de menores ingresos tiene trabajos informales donde no cotizan a pensión.
El sistema es un engaño a favor de los privilegiados del gobierno y otros cargos. Para entenderlo, debemos saber que lo que cada quien aportó durante su vida laboral no alcanza a pagar lo que vale su pensión. Una vez llegue a la edad de jubilación. Por ejemplo, si yo he aportado 100 pesos, pero mi pensión vale 200, el gobierno o alguien tiene que pagar esa diferencia. Pero el gobierno no puede dar nada, excepto que previamente se lo haya quitado a otro, ya que los estados y sus funcionarios se distinguen de los demás seres humanos en la ineficiencia y la corrupción. La solución es deuda, pero para el año 2023 el mundo ya se debe a sí mismo 3.5 veces lo que vale. Es decir, que la quiebra del aparato productivo mundial es un hecho. El Estado se endeuda hoy para pagar subsidios mañana a los más privilegiados, que son los que pudieron pensionarse. Así que nos mantenemos de la deuda, que es ya, a estas alturas, impagable. Comparable a lo que sucedió en Egipto cuando el pueblo se vendió a sí mismo como esclavo a cambio del trigo. Los 7 años de las vacas gordas o flacas, recuerde. Esto nos da una idea de a lo que hemos sido reducidos. La solución de algunos psicópatas en el poder es la guerra o el reseteo, donde cambiará todo el sistema y se reiniciará sin estado de bienestar, es decir, que todo cambie para que todo quede igual. El único modelo que funcionó fue el medieval y a eso nos quieren devolver a punta de guerras, pero esta vez sin Dios ni ley.